Buenas noches. En la clase de hoy veremos cómo se ha ido constitucionalizando el derecho, haciendo una retrospectiva del paso de la monarquía hasta el Estado constitucional de derecho. El primer régimen que nos centraremos en analizar será el absolutismo, que viene de la mano con la monarquía, en donde el poder se concentraba únicamente en el monarca o rey. Este era quien se encargaba de emitir las normas, administrar el Estado y administrar justicia. La prioridad era el beneficio de la realeza, mas no del pueblo. En sí se trataba de una explotación total hacia el pueblo. De ahí tenemos el paso hacia el Estado legalista. Al hablar de un Estado legalista, entendemos que este Estado se encuentra regido por la ley, en donde los derechos y las leyes son de la misma jerarquía. El Estado legalista se basaba en el principio de legalidad. La ley es suprema y todo lo que era considerado como ley o mandato debía cumplirse, teniendo una división de poderes repartidas en funciones del Estado, 3 para ser específicos: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. La legislativa es la que plantea los límites del Estado, que se encarga de crear las normas. El ejecutivo, que solo podía hacer lo que dictamina la ley, y el judicial, el que administra la justicia y aplica la ley. Aquí un dato que debemos tener en cuenta es que la ley era utilizada como un instrumento de opresión, y debemos aprender con los terribles ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, tomando al nazismo como referencia, que no porque sea ley significa que sea justo. Del Estado legalista pasamos al Estado constitucional. El Estado constitucional de derecho está regido por la Constitución, la cual hace mención en el artículo 424 su supremacía constitucional. Hay que tomar en cuenta que las constituciones se crearon con el afán de regular el poder. El Estado, al tornarse en un Estado garantista de derechos, en donde los derechos son más importantes que las leyes, ya que ese es el fin del Estado, precautelar los derechos de las personas. Aquí, al ponderarse los derechos, al crearse una ley que atente contra estos, será declarada inconstitucional y no entrará en vigencia. Tenemos también la constitucionalización del derecho, que tenemos a un autor que se llama Ricardo Guastini, el cual que considera que para que sea un Estado constitucional de derecho debe tener ciertos mecanismos, como los que tenemos aquí a continuación. La rigidez constitucional, que en palabras no tan complejas, esto quiere decir que los principios y derechos no pueden cambiarse tan fácilmente, ya que se requieren procesos complejos, y si tomamos nuestra Constitución y leemos desde el artículo 441, podemos encontrarnos que las formas para cambiar la Constitución es a través de enmiendas, reformas o por una asamblea constituyente. Hay que hacer hincapié en mencionar que nuestra Constitución es rígida. El control constitucional de las leyes, a posteriori, a priori, in concreto, in abstracto, ejercida por un órgano judicial a través de un control normativo, que en este caso es la Corte Constitucional, lo tenemos tipificado en el artículo 429. También cabe mencionar que nuestra Constitución tiene un control concentrado. Esto quiere decir que el control se centra en un solo órgano, a diferencia del control difuso, que los jueces también pueden hacer control de las leyes. La fuerza vinculante de la Constitución la tenemos tipificada en el artículo 438, que nos menciona que todas las normas que se encuentran en la Constitución deben ser obligatorias y capaces de producir efectos jurídicos. La sobreinterpretación, que la tenemos de igual forma en el artículo 427, que nos dice que el texto constitucional se ha interpretado extensivamente para subsanar los vacíos legales. Tenemos también la aplicación directa de las normas constitucionales, que se refiere a que lo que está contenido en la Constitución debe ser aplicado directamente por todas las autoridades normativas. También tenemos la interpretación conforme a las leyes en el artículo 428, que el juez tiene el deber de interpretar la ley conforme y con base en la Constitución, evitando conflicto entre ambas y armonizando la primera con la segunda.
También tenemos la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, en el artículo 436, que nos menciona cuáles son las otras funciones que tiene la Corte Constitucional sobre el Estado para resolver conflictos sobre los poderes públicos. Damos paso al tema sobre la Constitución. La Constitución, como dijimos anteriormente, es el instrumento jurídico político que regulan las relaciones jurídicas entre el pueblo y el gobierno. Nuestra Constitución consta de dos partes, una orgánica y otra dogmática. En la orgánica se encuentra la estructura del Estado, la división de poderes y la supremacía constitucional. Y en la parte dogmática se establecen los valores y principios que hacen referencia a los derechos, como el fin para el Estado, y también contemplan las responsabilidades de la Constitución. Ese ha sido el repaso a toda la unidad 1 que hemos visto en estas semanas en la clase de Derecho Constitucional. Les agradezco por su atención. Mi nombre es Steven Porras y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.